La doctora Estela Cueva es otorrinolaringóloga y dio oficialmente un comunicado el Ministerio de Salud de la Nación que incorpora como posible sospecha hacia el contagio de coronavirus la rinitis o la congestión nasal. Doctora, tenga usted buenas noches. Igualmente, Santo y María, muy buenas Gracias, noches. doctora. Bueno, a ver, ¿es nuevo o no es nuevo para ustedes? Ahí está, Mazo. Mire, Santo, me leyó lo que hice con la cara. Mire, Santo, la rinitis alérgica es propia de esta fecha. Es la rinitis alérgica estacional y se da solamente en pacientes que tienen un componente genético, padre o madre alérgica, más la ayuda del cambio o de la contaminación ambiental. Entonces, no es alérgico quien quiere, sino quien puede. Y eso hace de que el sistema inmunológico de los pacientes alérgicos está deprimido. Entonces, ante la presencia de alergenos, que son sustancias extrañas, en este caso hablando de la alergia estacional por el otoño, y como estamos más en casa, estamos en contacto con los alergenos, que son esas cosas extrañas, por ejemplo, los ácaros, los peluches, las mascotas incluso, y el polvo doméstico. Esos alergenos llegan sobre el sistema inmunológico y hace que el sistema inmunológico no lo reconozca, y entonces aparece una reacción sobreexagerada, manifestándose sintomatología. El Digamos, diagnóstico a de ver, ¿la rinitis, sintomatología cuál es, por ejemplo? El goteo nasal. por eso le iba a decir, el diagnóstico de la rinitis, la sintomatología es, primero le voy a hablar de la congestión. La congestión es el bloqueo nasal, la obstrucción o el taponamiento nasal, ¿ok? Y después hay otros tres síntomas que son lo que usted me dijo, el goteo nasal, la nariz gotea, chorrea, con un moco que es una secreción más bien viscosa, crisis de estornudos, no hay un estornudo, sino los estornudos son en salva, y hay un picor. Esos son los síntomas de la rinitis alérgica, que se produce por un proceso inflamatorio de la mucosa que recubre las fosas nasales. Bien, esos son los síntomas. Pero la gente que padece de esto, no significa que viene o sabe de esto, no es que está infectada con el COVID. Exacto, Santo. Las personas que tienen rinitis alérgica, primero que tienen una afección que no se cura, sino que altera la calidad de vida de ese paciente y en algún momento se va a tener que tratar. Lo que pasa es que esa sintomatología es crónica. Y de hecho, en la Argentina, de cada 10 personas, 2 son alérgicas. Y en el mundo hay de 600 millones de personas que son alérgicas. Y se prevé que para 2050 la mitad de la población sea alérgica. Ahora, si a esa sintomatología se le agrega una congestión aguda que aparece y que, supóngase, en el COVID, lo que yo recibo en la consulta, el paciente dice, tengo como taponada la nariz, pero no está tapada ni tampoco tengo moco, eso se llama síndrome de nariz vacía. Y aparece una voz rara incluso. Y si aparte aparece la anosmia, que es la falta absoluta del olfato, tengo que sospechar, sí, de un COVID. Y en tal caso tengo que estar aislada y posteriormente seguramente hisopada y ponerme en contacto con las personas con las que estuve en contacto para hacer la trazabilidad, ¿no es cierto? Y aquellos que tuvieron COVID, ¿no? Y luego dicen, bueno, sigo teniendo problemas con el olfato, no recuperé mi olfato, o no tengo la cantidad suficiente de olfato que antes tenía. ¿Qué pasa con eso? Mire, justamente estas son mis especialidades, otorrinolaringología, alergia, y soy experta en olfato. El paciente, mientras transcurre por la enfermedad, puede ser que aparezca la anosmia propiamente dicha, y hoy es un síntoma cardinal. Y como la patología se está viendo en adolescentes, generalmente el síntoma es anosmia COVID. Es el síntoma primordial y cardinal. Ese paciente se puede recuperar en el transcurso del alta epidemiológica, o puede recuperarse posterior al alta epidemiológica y puede tener ya no una anosmia, sino una hiposmia, que es lo que da la alergia, es una disminución del olfato, disminución cuantitativa. Pero en el COVID prolongado lo que aparece es un gran capítulo que son las disosmias, y acá aparece el problema. Estos pacientes están muy frustrados porque tienen distorsiones en las interpretaciones de los olores. Sí, huele distinto, no huele como antes y huele cosas que no corresponden a su conocimiento.
Exacto, a su huele, percepción. pasan por la parosmia, es la alteración en la percepción de los olores. Alguien está haciendo café, el café huele muy rico y a uno le trae muchos recuerdos, incluso porque los olores evocan recuerdos de lugares, de situaciones y de personas, pero el paciente que está transitando por este COVID prolongado siente un olor muy feo, no le siente el olor al café y tiene una explicación. El café, más allá de tener el componente, que es el café propiamente dicho, tiene excipientes y dentro de esos excipientes está el azufre. Justamente lo que huele es lo más feo y lo más intenso y es el azufre. Por un lado está bueno, porque los olores están llegando al cerebro, que es el lugar donde nosotros olemos, pero está llegando el olor más feo. También tienen fantosmia, que es otro capítulo. Es cuando el paciente siente un olor ante la inexistencia de la sustancia química o del olor propiamente dicho. Y el testimonio más frecuente es: me baño y el agua tiene olor a podrido, mientras que el agua es inodora, no tiene olor. Eso le produce náuseas, le produce vómitos y además, como el olfato está relacionado con el sabor, muchas veces también lo que ingiere, lo que come, le sabe muy feo y eso hace que bajen de peso. Y después hay otro capítulo que es la heterosmia. Supóngase, en su casa usted tiene un montón de olores, pero el paciente que está transitando por esta consecuencia, siente solamente un olor y generalmente es desagradable. Es muy poca la gente que siente un olor rico. Y cuando siente un olor rico, cometí el error de decirle, bueno, pero por lo menos sentís olor a jazmín. Y me han dicho, no, la verdad que no es tan rico porque los olores, como bien lo dije, traen el recuerdo de situaciones o de personas. Ese paciente que era un médico me dijo, ¿sabes que no es rico? Porque me hace acordar a un cementerio y hace poco perdí a mi madre. Doctora Cuevas, muchas gracias. A usted, Santo, y un beso a María. Gracias, doctora.